Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel. La parte correspondiente, la plática correspondiente al lunes 30 de octubre del año 2023. El tema de hoy, imposible sería obviarlo o no tocarlo, es la tragedia de Acapulco. Y estoy intentando acotar esa tragedia con esta pregunta: ¿cómo afectará Otis en lo electoral? Ese es el gran título y hay varios aspectos, ya subtemas, vamos a decir, y voy a tratar de desahogarlos uno a uno. Primeramente, veamos la parte editorial. Las tragedias naturales de una envergadura como esta que estamos viendo de Otis, que puede ser erupción de un volcán, un tsunami, un huracán, un terremoto, entre otras cosas, un incendio forestal, ¿no? Esas tragedias naturales tienen efectos evidentes en lo material, en la infraestructura, etcétera, etcétera, que serían lo que yo llamaría los efectos tangibles, que se ven, los efectos concretos. Pero hay otros efectos que son intangibles, que existen, pero no se ven, mucho menos en el momento que es, la conducta del ciudadano frente y como respuesta a la actitud de los gobernantes. De ahí la pregunta: ¿cómo afectará Otis en lo electoral? Y luego vamos a desahogar otros puntos. Esas tragedias naturales son inevitables. ¿Quién puede predecir o aventurarse siquiera a predecir la erupción de un volcán, por ejemplo, o la formación de un tsunami? Se podrá detectar en algún punto lejano a la costa un terremoto y las ondas, hay sensores en las playas o hay estaciones que registran esas explosiones y hay tiempo para avisarle a la población para que se resguarde, y el desastre o la destrucción física es a todas luces. Ahí está. Recuerden la tragedia de Fukushima en Japón, que fue un tsunami que generó un gran problema porque había un reactor nuclear, una planta generadora de energía atómica ahí en Fukushima. Pero otros, un terremoto, pues podremos decir el epicentro fue a 220 kilómetros de la costa, pero para cuando la estación sísmica puede elaborar y decir fue a tanto, pues ya la onda ya llegó hasta las ciudades e hizo destrozos y medio, ¿ya? Entonces, un huracán, pues ahí sería quizá el más posiblemente predecible. Eh, Algunos países como los Estados Unidos han desarrollado modelos que permiten simular el comportamiento atmosférico frente a potenciales o a huracanes. En la medida en que el horizonte de estos modelos sea menor, la precisión es mayor. Es decir, un modelo que dice dentro de 72 horas o una semana o 2 semanas llegará este ciclón, ahí el pronóstico de la ocurrencia es casi el 100%. A veces se falla en la intensidad, quizá al acercarse a tierra es un huracán categoría 2, 3, pero luego ya llega a degradado a nivel de tormenta tropical. En el caso de
huracanes como el Otis. Se avisó por diversos medios, particularmente oficinas en los Estados Unidos, y aquí no voy a decir que nos valió, pero es tal el desorden de este gobierno, la gente dormida, el presidente un tuit ahí, luego se fue a dormir y unos funcionarios del gobierno de Guerrero estaban en una pachanga, en una convención minera en Acapulco, etcétera, etcétera. Y cuando ya aquello era imposible de detener porque estaba ahí el ciclón frente a nosotros, pues ya, ¿qué podía uno decir? Nada, simplemente ponerse a rezar. Intentar correr era realmente una locura, ¿verdad? Tratar de buscar un cierto refugio por ahí, en un closet, en un departamento, en una casa, etcétera, etcétera. Y así podríamos ver, pues, que las tragedias naturales son, en términos generales, impredecibles, en términos generales. Pero lo que sí hay son instrumentos y formas de reducir los daños. ¿Cómo? Hay unos radares especializados, que México tiene muy poquitos. Hay estaciones también, y que México también no ha querido este gobierno en invertir en ellas. Hay otro recurso que son los aviones cazahuracanes. Esto hay, usted puede ver en YouTube o en algún programa de estos medios científicos, videos, películas de cómo funcionan estos aviones cazahuracanes. Son aviones que llevan un gran equipamiento científico y que se van y se meten al ojo del huracán. El ojo del huracán es un estado de calma absoluta. Ahí en el ojo del huracán es un silencio, una calma total. El problema es cuando ya sale uno de lo que se llama el ojo del huracán, ahí es donde agárrense, agárrate Genoveva, que vamos a cabalgar. Entonces, con la información que captan los aparatos que van en ese avión, es posible determinar trayectoria, intensidad, etcétera, etcétera. México, pues si no tiene avión la presidencia, va a tener aviones cazahuracanes. El Pacífico mexicano es una zona de huracanes. México tiene una larga zona costera en el Pacífico mexicano, de tal manera que es propenso México, en una buena parte de su zona costera, a recibir huracanes. Por la parte del Golfo de México, allá por el Mar Caribe y luego el Golfo de México, también tenemos riesgos ahí. Es raro que entre un ciclón, un huracán a tierra, pero de que se da, se da. Hay otros países que están inermes. Cuba, por ejemplo, es una isla relativamente pequeña, de tal manera que le pegan con todo esos huracanes. Entonces, ¿cuál sería el papel a jugar por parte de los diferentes gobiernos, federal, municipal y estatal, frente a esas tragedias o esas contingencias naturales, frente a eso que sabemos que hay huracanes y que va a haber 18, 20, 25 en toda la temporada y les van poniendo nombres? Antes, todos los huracanes tenían nombres de mujer. Las mujeres, a medida que fueron cobrando presencia en los espacios públicos, protestaron por eso y de ahí se hizo uno y uno, uno y uno, uno y uno. Entonces, ahorita pasó el Otis, luego, y se les asignan nombres en el orden alfabético. Creo que el siguiente huracán en el Pacífico será Pamela. Es Otis, era Norma, Otis, N-O-P, Pamela y los que sigan, pues. Algunos de esos huracanes
no llegan a tierra, llegan nomás lluvias intensas. Ahora, aquí hay varios elementos que entran en juego y esta vez entró en juego ese elemento, la temperatura del agua del Océano Pacífico. Y que esto ha generado eh, problemas como la corriente del niño y de la niña. En la corriente del niño que se genera allí en el Ecuador, genera lluvias en exceso y la niña es lo contrario, sequías. Bueno, entonces cuando viene este ciclón, el Otis, llega creo que casi a la Tierra ya con categoría 3 y al acercarse más a la Tierra, el agua de esa parte, esa inmensa superficie, el espejo de agua, estaba entre 30 y 31 grados, que para una masa de agua de esas dimensiones es agua caliente, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, esa combinación del huracán con el viento que trae y la temperatura del agua generó una tormenta perfecta, una mezcla explosiva que se convierte rápidamente a huracán categoría 4 y luego en cosa de 3 horas, ya cuando estaba ya casi pegando en tierra, categoría 5. La fuerza de sus vientos, 250, 260 kilómetros por hora, fue un milagro que no tumbara edificios. Eso habla de que estaban muy bien hechos, ¿verdad? Pero casas, techos, todos los desastres que ya han visto ustedes. Ahora, ¿y cuál es la responsabilidad de un gobierno frente a esa tragedia? En algún momento, si bien es difícil, o hace muchos años era difícil determinar esa responsabilidad, hoy ya no lo es tanto. ¿Por qué? Porque la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que es posible no detener el huracán, pero sí alertar a la población para irse a refugios designados con anterioridad, cosa que en México también este gobierno le vale. Entonces, la población de Acapulco y zonas aledañas y una amplia región del estado de Guerrero estaban inermes ante eso, inermes completamente, y tan lo estaban y estaban en la mayor de las ignorancias respecto a la intensidad del huracán, pues que vea usted cómo anda la pobre gente ahí, los destrozos en materia de infraestructura, electricidad, líneas de alta tensión, etcétera, etcétera. Los destrozos físicos ahí están y alguien dirá, Ángel, pero eso es posible corregirlos. Es cierto. Puede tardar más o menor tiempo. Puede ser más cara o carísima la recuperación, la reconstrucción. Es cierto. Lo que no se puede reponer son las vidas humanas perdidas. Todavía no se tiene un conteo exacto de las personas fallecidas y tampoco no sabemos qué pasa con las que no han aparecido. En esas condiciones, pues, ya cuando las cosas se calman, es cuando se empieza a ver la responsabilidad gubernamental. Hay gobiernos que son más responsables que otros, los que entienden la magnitud de la tragedia y han preparadose para ello y tienen ya protocolos muy precisos, recursos destinados para el apoyo en la emergencia, ¿ya? Y paliar los efectos de los destrozos causados. Pero hay otros gobiernos, como el nuestro hoy, que no solo desapareció el fondo para desastres naturales, sino que además se gastó ese dinero en otras cosas que nada tienen que ver. Ahora dicen ellos, no, pero es que el dinero ahí está. No es cierto. No es lo mismo tener el Fonden, que es un fideicomiso, que tiene independencia de las decisiones del gobierno federal y tiene además
la ventaja transanual. Es decir, no tiene que esperarse a qué dice el presupuesto, sino que son recursos que se van acumulando en ese fondo. Y cuando ese dinero se toma de ahí y se manda a la tesorería de la Federación, en ese momento ya está sujeta al arbitrio del gobierno federal. En este caso, de 18 millones para este año, creo que usaron 10, 11 para el Tren Maya y solamente dejaron 7,000 u 8,000, una cosa así. Nada frente a la magnitud de la tragedia. Y otro elemento importante es la empatía del gobernante con sus gobernados. El presidente de la República actual, el Bulto, es un hombre insensible. ¿Recuerdan ustedes que nunca se presentó en el lugar de la tragedia de la línea 12 del metro, por ejemplo? Esta vez, en un acto de escenografía que le salió el tiro por la culata, se quiso ir por tierra a sabiendas de que no podía pasar. Y esa imagen donde está en un vehículo militar, atascado el vehículo y unos militares en la defensa aplastando ahí para ver si con el movimiento salía de eso, y él con cara de asustado ahí desde casi como si le fuera a dar diarrea. Esa es la imagen de este gobierno. Si alguien preguntare de aquí a 6, 12, 18 o más años, ¿cómo fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Esa imagen sería la imagen vívida, objetiva, de qué tipo de gobierno fue el que encabezó López Obrador. Y luego vienen las cosas ya concretas. ¿Cómo afectaría esa conducta del Ejecutivo a la elección presidencial? Es un terreno escabroso tratar de emitir algún pronóstico. Sin embargo, lo que no puede negarse es que habrá efectos indubitablemente. Ahora bien, ¿de qué tamaño serían esos? Vamos a ver. En el estado de Guerrero, que es donde la tragedia se vive cada segundo ahorita, cada minuto, vamos a decir, las probabilidades de que llegare a afectar de una manera muy importante en la elección presidencial son muy altas, pero es simplemente probabilidades. ¿Qué hará el gobierno de aquí al 2 de junio para convencerlos de que no pasó nada? De que qué bueno que hubo muy pocos muertos, de la que nos salvamos. Es que sí le avisamos a la gente, tal le avisamos que nomás hubo 49, 50 muertos. En el tal huracán hubo 2,000 y en el otro 200, pero aquí nomás 49, 50. Ya ven, pero ahí están los carroñeros de los medios de comunicación, ahí están los reporteros que van, los de Televisa, de TV Azteca y de Imagen, para dar una versión exagerada, porque hubo muy poquitos muertos. Una actitud así, tan ruin, tan miserable, no puede dejar de tener efecto a la hora de votar. Lo que es difícil imaginar es de qué tamaño será ese efecto. Guerrero es un estado donde el crimen organizado o donde la burla y el no respeto de la ley es algo histórico. Guerrero, para decirlo fácil y sin exagerar, ha sido desde hace muchos años, todo el siglo XX, un estado prácticamente sin ley. En Sinaloa, que es un estado también conocido por su violencia,
no se compara con el estado de Guerrero. El estado de Guerrero, quizá por su gran atraso en materia económica, la única actividad que más o menos tiene ahí cierta vida propia, el turismo, y es un turismo que producto de esa violencia, de ese atraso económico y por pésimos gobiernos, se ha estancado. Diría yo que es más importante quizá el turismo de segundo hogar, todas esas torres departamentales, etcétera. Muchos de los hoteles de Acapulco los han dejado caer, particularmente algunos que están ahí cerca de la quebrada, etcétera, y se ha quedado como un espacio de playa, un destino de playa para el turismo barato, turismo corriente, diría yo. Prostitución masculina, femenina, explotación infantil en lo sexual, droga, etcétera, etcétera, y una serie de vicios, corrupción de las autoridades municipales y estatales, y prácticamente un espacio geográfico sin ley. El crimen organizado ha encontrado en Guerrero un espacio donde no hay obstáculos para su desarrollo. Las imágenes donde está la presidenta municipal de Chilpancingo platicando con el líder de un grupo, está unas imágenes de esta señora que es la presidenta municipal hoy de Acapulco, que escasamente puede hilar dos frases seguidas, pero es el arquetipo del candidato y luego gobernante de Morena. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo es posible que la gente de Acapulco, los electores registrados ahí en el municipio, hayan votado por esta persona? ¿Cómo es posible eso? Pero alguien me dirá, Ángel, pero si han votado varias veces a favor de Félix Salgado Macedonio, pues ¿por qué no habrían de votar por esta señora? Me desarmaron. Hoy en Guerrero no hay gobernadora. Es una joven agraciada físicamente, que su detalle distintivo son unas pestañas postizas inmensas, e ir siempre con ajuares ad hoc para la ocasión. Y algunas del gabinete de López igual. Hay una foto donde están caminando las tres damas, la gobernadora, es un decir esto de la gobernadora, la secretaria de Gobernación y esta mujer chapita ahí que apenas levanta el 1,40, yo creo, de estatura. Pero eso sí, con sus jeans, su blusa y todo, y unas botas impecables, caminando las tres ahí, muy manitas y bien maquillada la gobernadora, etcétera. Pura faramaya, pura escenografía. Pues. Y la gente vota por esos personajes. Entonces Guerrero está hoy cosechando lo que sembró en materia de su voto. Acapulco ha visto pasar a verdaderos destructores, personas de una corrupción inenarrable y que luego de ahí pasan a diputados federales y luego a senadores o sea, ese es el destino de Guerrero en términos generales. Aquí la pregunta será entonces, esta tragedia y su magnitud y extensión tendrá un efecto en la elección a la presidencia de la República y también a los diputados federales y a los senadores. Habrá que verlo. Alguien me decía, van a perder todo, Ángel Morena, todo va a perder. Y le decía, mira, acepto ese juicio tuyo, pero el cual lo veo ahorita más como un deseo que una realidad. Yo no estaría tan seguro que con los antecedentes de los ciudadanos guerrerenses en favor de Morena y de gobernantes de Morena en los tres órdenes, en el federal, López Obrador, y el estatal y municipal, y en sus legisladores,
que son una bola de impresentables prácticamente todos, vayan a cambiar y de repente les vayan a regatear su voto. Podría ser, pero no estoy convencido de que eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Por el tipo de elector que hay en Guerrero. Gente que vive la mayor parte en la economía informal, fuera de la ley fiscal, que andan de vendedores ambulantes, que andan de, pues, sacaborrachos en algún antro, manejadores de prostitutas o de prostitutos, etcétera. Entonces, en esas condiciones, pues, no esperaría yo lo que mi amigo me dice que van a perder todo. Lo desearía, por supuesto, pero yo creo que valdría la pena, pues, moderar ese deseo y hacer campaña ahí en Guerrero para tratar de explicarle a la gente lo que va a encontrarse al menos en los próximos 24 o 36 meses. Y ahora entramos, a una parte de esto de lo electoral. Van a ser elegidos 8 gobernadores y el jefe de gobierno en la Ciudad de México, y 300 diputados van a ser elegidos por mayoría relativa, y 64 diputados en 32 fórmulas. ¿Qué tanto podría afectar el resultado a favor de Morena y los suyos esta tragedia y su manejo? Ahí incluso yo diría que sería un poco menos que en el estado de Guerrero. No descarto la posibilidad que en Guerrero vaya a afectar eso, lo acepto, pero creo que en el resto del país va a ser menor la afectación. Pienso en Veracruz, en Puebla, en Chiapas, no sé, va a haber 8 gobernadores, déjenme ver, Guanajuato, ya van 4, y no sé cuáles, pero son 8 estados que están alejados de Guerrero. El estado más cercano es Chiapas, donde hay una importante población indígena, con un manejo demagógico y dándoles dinero por parte de Morena, y el Verde ha hecho ahí su centro de operaciones principal. Entonces, pues no sé si en Yucatán, que sería otro estado, pues afectaría mucho. Es un estado relativamente pequeño en población y lejos de Guerrero. Entonces, Tabasco, bueno, pues está Morena ahí, la Oriundez, etcétera, pero no estaría yo muy seguro que los efectos pudieran ser directos, es decir, la tragedia en Acapulco y su pésimo manejo y su efecto en lo electoral en el resto de los estados, donde en todos habrá elecciones a diputados federales y senadores, y en 9, la Ciudad de México con jefe de gobierno y 8 entidades federativas. Ahora bien, podría presentarse un voto negativo más del que ya se vislumbra en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por el trato que le ha dado el presidente a la clase media de aquí de la Ciudad de México, pero con un agravante para él. Una muy buena parte de los adquirientes de esos condominios, de esos departamentos en Acapulco, son oriundos de la Ciudad de México. Entonces es evidente, ante los problemas que han tenido, los retenes en la carretera, etcétera, etcétera, y que perdieron todo: mobiliario, equipamiento de las casas, de los departamentos, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces pienso que de los 9 de la Ciudad de México más 8 estados, donde podría verse
si la oposición es inteligente y maneja de manera adecuada ese tratamiento de la tragedia, aquí se podría encontrar García Harfuch con una votación que los podría sorprender a la anticientífica y a García Harfuch. Aun cuando no hubiera aquella tragedia, García Harfuch no ha logrado jalar como se esperaba la simpatía de la clase media. Y aquí la razón es muy simple. García Harfuch es, antes de cualquier cosa, un policía. Y la política real dice que los policías son malos candidatos. Si fueran muy buenos candidatos, no serían policías. Puede ser un tipo agradable, de buena presencia, García Harfuch, pero antes de cualquier otra cosa es un policía. Y un policía tiene una lógica diferente a la del político tradicional. Entonces es muy posible que vaya a pagar los platos rotos y que se decante, o si se aferra a la anticientífica, creo que la derrota podría ser el desenlace de la candidatura de García Harfuch, e incluso si recapacitan y le dieren la candidatura a esta señora alcaldesa de Iztapalapa, es probable que también vayan a perder en la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que podría decir en cuanto al efecto electoral del manejo de esta tragedia. Sin embargo, debo hacer una acotación obligada. Faltan más de 7, 8 meses para la elección presidencial. Falta todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Faltan 7 meses. En 7 meses pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Puede la oposición no ir de manera coordinada, aliados, pueden escoger también muy malos candidatos, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta todas esas eventualidades y la oposición no comete tantos errores como hasta ahorita se ve, es muy posible que la oposición ganare la Ciudad de México, las alcaldías y probablemente la Asamblea Legislativa. No se diga ya los diputados federales y las 2 senadurías. Pero eso sería la Ciudad de México por sus características especiales, ¿verdad? Entonces, resumiendo, habrá efectos en lo electoral, sin duda alguna. Lo que no me atrevería yo a decir hoy es la magnitud de ese efecto. ¿Por qué? Porque si la elección fuera dentro de 15 o 20 días, yo les diría va a ser la debacle para Morena. Pero faltan 7 meses. Simplemente el año próximo, en enero, febrero, marzo y abril, en esos 4 meses y poco antes quizá del fin de abril, 11 millones 200 de adultos mayores de 65 años, cada uno va a recibir 18,000 pesos. 18,000 pesos. Entonces, pues dice, cada cuándo recibirían esas personas, pues no siempre, ¿verdad? Pero en 4 meses, 18,000 pesos pueden obrar milagros electorales. Entonces, habría que matizar pues también las cosas para no caer en una posición triunfalista sin sustento alguno. Ahora bien, vayamos ahora a otro aspecto relacionado con lo electoral, la oposición. El presidente lo único que ha alcanzado a decir, y eso de manera desparpajada porque no hila, es un hombre tan incapaz intelectualmente, que es incapaz de emitir juicios con lógica, con sentido y de manera fluida.
pero ha intentado chantajear a la oposición diciéndoles carroñeros, politiqueros, todo lo que ya le han escuchado ustedes en sus mañaneras y en sus declaraciones en los lugares a donde ha preferido ir de gira que ir a Acapulco. Muy bien. Pero el presidente está en su derecho de decir las babosadas que quiera. No le podemos coartar ese derecho a decir estupidez y media. Nos tiene acostumbrados a eso desde hace prácticamente 5 años. Muy bien. Aquí lo que interesa es qué va a hacer la oposición. ¿Caerá en ese juego la oposición de sentirse culpable? Sí, es que no podemos ser políticos carroñeros, vamos a apoyar al gobierno de la República para llegar coordinados. Si la oposición llegare a adoptar esa conducta, está jodida. Por eso me sorprendió de una manera preocupante la posición de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Ni los gobernadores de Morena han sido tan enfáticos, tan claros. Yo, y dígame usted dónde coopero y qué hay que hacer, y aquí estamos, y ahorita tenemos que unirnos. Sí, pero hay que unirse con la gente que esté dispuesta realmente a apoyar. López Obrador es un individuo ruin, miserable, insensible, traicionero e hipócrita. Después de lo que le ha hecho y el trato que ha tenido, todavía va la ingeniera y dice, sí, aquí, dígame usted qué hacer. Señora, júntese con la gente de la oposición de los 3 partidos. Entre PRI y PAN tienen en la Cámara de Diputados casi 200 diputados. Deben de tener, no sé, 30 senadores. Con esos únase. Es decir, o sea, ¿qué anda buscando? Hagan campaña, busquen apoyo material, etcétera, ya sea también apoyos en efectivo, pero que sea la oposición que se deslinde de ese sinvergüenza que tenemos como presidente de la República. Por eso afirmo, si la oposición pierde su carácter y se suma a la cola de este traidor y de este individuo perverso como López, olvídense ustedes, se los chupó la bruja. Espero que alguien le diga a la ingeniera, antes de hablar, consulte a los partidos que la estamos apoyando. El gran problema del ingeniero, y aunque se enojen, es que ¿por qué la ataca? Vean ustedes su conducta, señores. Y yo no la vengo atacando desde ahorita, yo dije desde el primer día, cuando ella declinó ir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, dije yo, ese es un error. Y los hechos han demostrado que estoy en la posición correcta. Todavía dice, no, no voy a tener vocero, yo voy a decir las cosas. Ingeniera, el otro día le recomendé que leyera el excelente artículo del maestro Javier Treviño, donde demuestra con una claridad meridiana, sistemática, que es más importante la estructura que los candidatos mismos. Y usted la única estructura que tiene a su servicio es la de los 3 partidos y desdeña su participación. Y luego sale con ese planteamiento lacrimógeno y lastimero. No, señora, usted es la representante de la oposición. Hay que apoyar a Acapulco, a Guerrero, no hay duda alguna. Pero usted tiene 3 partidos en torno suyo. Tiene casi 200 diputados, 40 o 30 y tantos senadores. Esa es su fuerza política hoy, a mover a esa fuerza. Tiene gobernadores, tiene Durango, tiene el de Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro,
y Yucatán, ya son 5, y por ahí se me va uno. Chihuahua, ya son 6. Es decir, ¿tiene usted forma de generar una fuerza a favor de Acapulco? Pero eso de entregar, sí, presidente, con usted, téngale. Señora, por eso le digo, ingeniera, por favor, piense usted antes de hablar. Consulte a las dirigencias de los partidos, por favor. Esa es su fuerza. Ellos tienen estructura, recursos, experiencia, gente con experiencia en elecciones, en movilizar a sus militantes y simpatizantes. Usted no pertenece a ningún partido. Usted nunca ha hecho trabajo partidario, ingeniera, por favor. Se ha aprovechado del oportunismo panista de ponerla a usted al frente de una candidatura. Por eso digo, la oposición, al menos la voz que se ha escuchado es la de la ingeniera, y qué mal su discurso. Qué mal su discurso. Ahí se aventó un rollo, no, es que hay bombas sumergibles y que hay esto, que el otro. No lo diga. Júntese con los gobernadores de esos 3 partidos, júntese con los legisladores de esos 3 partidos y órale, vámonos a llevar esas bombas sumergibles, llevar esos camiones Tola para recoger piedras, etcétera. Órale. Eso es lo que debería plantear, no diciéndole al presidente, yo me uno. Téngale. Ese hombre es un traicionero, es un traidor. Ingeniera, ¿cuánta ingenuidad se anida en su cabeza? Muy bien. ¿Qué hará la oposición? La verdad es que no lo sé. Pero con lo que estoy viendo ahorita, pues, en fin. Pero ahora viene otro elemento. ¿Qué hará en términos prácticos el bulto? Hay un elemento que a todas luces supera a los otros. El presidente va a radicalizarse aún más si esto fuere posible. ¿Por qué? Porque sabe el ridículo que ha hecho, la cobardía que ha mostrado ante la tragedia y que los ciudadanos, no solo de Guerrero, sino de otros estados, podrían cobrarle. ¿Y qué hace él? Un salto adelante. Órale, vámonos a radicalizarse. Y carroñeros y esto que el otro, órale, friegue en contra de la oposición. Eso va a hacer. No va a hacer otra cosa. ¿Cómo va a responder la oposición ante eso? No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿Por qué? Porque si hay ahorita un actor político imposible de definir qué va a hacer, es la oposición. Yo no, ahorita lo reconozco. No tengo la menor idea qué va a hacer el PAN, qué va a hacer el PRI y qué va a hacer el PRD ante esta tragedia para trabajar apoyando a la gente de Guerrero y también exhibir los intentos del bulto López Obrador. No lo sé. Si usted lo sabe, me gustaría que posteara el miércoles, porque no veo la oposición. Digan lo que digan, ¿no? Que están por acá abajo, preparándose. Santo que no es visto, no es adorado. Pero en fin. Ahora bien, hay un elemento aquí que tiene que ver con el comportamiento de las Fuerzas Armadas. La tragedia de Acapulco y de Guerrero, porque hay zonas aledañas a Acapulco que también fueron dañadas, van a requerir un esfuerzo de todos los niveles de gobierno. Y sobre todo, esto va a demandar
decenas de miles de millones de dólares en un plazo que mínimamente irá de 2, 3 años a 5 a 10 años. El Acapulco de hace 10 días vamos a tardar quizá 10 años si es que lo llegamos a ver igual. Le pongo algunos elementos muy sencillos. Vamos a suponer que usted tuviera recursos. ¿Compraría usted un condominio en Acapulco? No, ¿verdad? Bueno, pues así van a estar pensando muchos, pero muchos de las personas que les gustaría tener un segundo hogar en un destino de playa. Pero ¿qué va a pasar con los propietarios de esos condominios que están hipotecados, que tienen que seguir pagando y no tenían un seguro integral completo contra desastres naturales? Perdieron todo. Es decir, aquí hay un problema práctico desde el punto de vista de la inversión. Pero vamos a suponer, no, Acapulco, Ángel, ni me lo menciones. Perfecto. Oye, que Punta Diamante, menos. No quiero saber nada de eso. Muy bien. Pero ahora le pregunto, ¿lo compraría usted allá en la Riviera Maya? Y yo creo que más de la mitad de las respuestas sería tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque es una zona que está sujeta a la eventualidad de un huracán. Le pregunté a un amigo en torno a esto. A ver, Ángel, me dice, ¿qué crees que estoy loco? No, le digo, quiero que me des tu impresión. En ningún destino de playa compro algo. No estoy loco, me dice. Prefiero, bueno, ni siquiera en Miami, me dice, lugares que estén adentro del territorio, nada de en la costa. O es San Antonio, o es Austin, o es Dallas, o es Houston. Punto. No, ya, no, ni me insistas, me dice. Ante lo que estoy viendo y las pláticas de mis amigos que compraron ahí, loco estaría yo si arriesgo un peso en un condominio en un destino de playa. Olvídate, me dice. ¿Por qué? Porque el tener un edificio pegado a la playa, en un momento no sabemos con estas cosas del cambio climático o que un temblor por allá a 200 kilómetros llega, genera un tsunami o un huracán, olvídense. Es decir, el Acapulco que conocimos con ese atractivo, al menos en los próximos de 5 a 10 años, cuidado, no va a haber ese Acapulco, pero va a tener un efecto en los otros destinos de playa. Isla Mujeres, Cozumel, Cancún, Holbox, todos esos nombres raros por allá. Eso va a cambiar las corrientes turísticas en México. ¿Qué va a suceder con esos miles de departamentos en condominio a lo largo de la costera y ahí en la... ¿Qué va a suceder? Los propietarios van a invertir en reconstruir algo. Yo no lo haría, por ejemplo. Hay que se quede. Ya lo pagué, perfecto. Perdí todo. Ahí estoy, ya, órale. Se lo regalo a un enemigo. Haz lo que quieras con él. Es decir, es lógico eso, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Estamos viviendo el principio de una nueva era en materia turística. Al menos durante un cierto número de años, las personas que quieran vacacionar van a preferir tierra firme y no destinos playeros. ¿Por qué? Porque Otis va a ser un nombre maldito. Es más, me dice un amigo, mira, no te equivoques, Ángel.
Es una gente que se dedica a la cosa inmobiliaria. Yo, en el siguiente edificio que construyamos aquí en la Ciudad de México, de ninguna manera los elevadores van a ser Otis, me dice. Así, para que veas nomás cómo está la cosa, para que veas el impacto de esa palabra, Otis. Ya quiero ver a la gente que está subiéndose ahorita en los elevadores en el Seguro Social y que dice marca Otis el elevador. No, mejor me voy por las escaleras, van a decir. Y ya se descompuso otro en Mérida, creo. Estamos ante una nueva era en materia turística. Eso puede ser una oportunidad de oro para la Ciudad de México, pero está el problema de los temblores. Pero hay ciudades en el centro del país que tienen un futuro importantísimo en turismo. El mismo Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara misma. Es decir, hay muchos lugares, muchos lugares. En esas condiciones, pues, si la siguiente vez lo invitan a usted a unas vacaciones, un fin de semana, o a ir a dar una conferencia a algún destino de playa, pues invente una buena excusa porque no sabe si un primo de Otis va a aparecerse por ahí. Va a cambiar el turismo en México y va a surgir un turismo diferente. Un turismo que quizá tenga un contenido histórico-cultural, otro que sería un destino religioso, por ejemplo. México tiene una de las ofertas en arte religioso y en arquitectura colonial más importantes en América Latina. Hay recorridos que se podrían armar empezando en la Ciudad de México, yendo a Puebla, algunos de los conventos que están por ahí, dándole la vuelta por acá, por Hidalgo, por el Estado de México, etcétera. Y hay personas, sobre todo europeos, turismo caro, que les interesa eso. En esas condiciones, pues, siento que lo que estamos viendo con Acapulco es simplemente el resumen de lo que vamos a ver en México en materia turística en los próximos años. Sé que hay grandes inversiones, sobre todo los españoles, que son unas chuchas cuereras en ese sentido de los destinos de playa, pero pues va a llegar el momento en que también ellos tendrían que pensarle un segundo análisis para crecer más en destinos playeros. Hoy fue Otis. ¿Habrá uno similar en 2, 3 años? No lo sabemos, pero siempre va a estar la eventualidad de que pudiera presentarse uno, si no categoría 5, pero categoría 4, ¿qué le parece? En fin, ahora, los medios de comunicación han sido atacados con una ferocidad tremenda por parte del gobierno. Ahora ya incluyó a las 3 cadenas televisivas. Antes era nomás Televisa, luego hace algún tiempo incluyó a mi paisano Javier Alatorre y a Azteca, y ahora también a Imagen. Pues ahí está Ciro, ¿verdad? Pero normalmente al Ciro que se refiere es al Ciro de Fórmula, de Radio Fórmula, pero ya metió también en ese costal a Imagen. Y mete Excelsior, y mete a Reforma, y mete al Universal. Es decir, López está haciendo responsables de esa campaña a los medios de comunicación. Y ahí la batalla de la oposición está perdida. ¿Por qué? Porque generar presencia en esos medios de comunicación va a ser muy difícil y sería sumamente costoso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, las empresas propietarias de esos medios, no son hermanas de la caridad. Ahí respirar cuesta.
Y los partidos, pues no se caracterizan por esa munificencia. Y sí, cómo no. Ténguele. Estamos pues ante una situación donde los enemigos jurados y abiertos a partir de ya del bulto y de aquí al 2 de junio del año 24 son los medios de comunicación sin distingo alguno. ¿Cómo van a reaccionar estos? Pues quién sabe, porque en muchos de esos hay promotores oficiales y otros oficiosos de la 4T. ¿O se quedará solo el gobierno con estos cómicos de quinta que quieren ser analistas políticos de décima en el canal 11, en el 14, en el 22? Pues es posible, pero no tienen mayor influencia esas personas. En esas condiciones, pues, va a ser también interesante ver qué va a suceder con los medios de comunicación. Y hay otro elemento que con esto cerraría esta parte, es el tiempo que tardará la recuperación. El político tiende a simplificar este tipo de temas. El presidente declaró, creo que hace 3 días, el lunes ya estará restablecido el 100% del servicio de energía eléctrica. Ya se pusieron unos postes y que esto y que el otro, o a más tardar el martes en la mañana. Es mentira eso, no es cierto eso. ¿Pero por qué lo dice? Porque nadie se va a encargar de ir a demostrar que no funciona así. Bueno, me dirán, pero ahí están los medios de comunicación. ¿Seguros? ¿Estaría usted seguro que Reforma, Excelsior, Milenio o Televisa y sus canales, el canal de Milenio, TV Azteca, Imagen, van a lanzar a sus mejores reporteros a estar al pendientes del proceso de recuperación de la infraestructura en Acapulco? No. ¿Por qué? Pues porque, como diría mi gran amigo Paco Sea, los tienen agarrados de sálvase a la parte, mejor llamada los cataplines. Entonces es muy posible que ahorita sí hay reporteros que andan por ahí, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que algunos, sobre todo de medios norteamericanos, Univisión, Telemundo, y que anden ahí reporteando con la cámara, viendo los destrozos, no hay limpieza, las tiendas de conveniencia todavía no abren, etcétera, etcétera. Y de repente se acerca un grupo de unos 25, 30, 50 personas con unas señoras ahí. ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? ¿Qué se meten? Dejen trabajar. Y ya sabe usted cómo se las arreglan esos personajes estilo Batres y Bejarano. De tal manera que es posible que la información proveniente de Acapulco y de su realidad no sea transmitida, por desgracia, en los medios de comunicación. Ahora bien, ¿cuánto va a tardar la recuperación? Esto es un término muy abierto, la recuperación de Acapulco. ¿Qué recuperación quiere o querría ver usted? ¿La que privaba hace 15 días? El Acapulco de las convenciones, de los congresos, de los antros, de la droga que fluye sin límites, de la prostitución masculina, femenina, etcétera, etcétera. Es decir, ¿usted querría ver eso? Pues quiero decirle que eso va a tardar más de lo que usted se imagina. De aquí a 5 años, todavía no vamos a ver ni la mitad de lo que fue Acapulco. Prácticamente va a ser un lastre que va a recibir el siguiente gobierno. Va a ser un lastre el que va a recibir, ¿verdad?
En esas condiciones, dice uno, oye Ángel, pero ¿cómo? Bueno, pues dicen, a ver, me mandan aquí, déjenme leer esto, a ver qué dice. Vamos a ver, exhibido. A ver, aquí dice. A ver, estoy viendo. Prepara el gobierno crisis diplomática con Israel y aquí tenemos. A ver, mija, ¿por qué me están pidiendo una ayuda? Porque López Obrador vale pa' pura verga, los quitó Seguro Popular, los quitó muchos beneficios a los... Es un podcast de una señora que le pregunta a la persona, oye señora, ¿por qué me pide usted ayuda si usted es morena? Y ahí dice, porque López Obrador valió X, Y y Z y todo. Así hay muchos. Sin duda habrá más mexicanos y mexicanas, diría Fox, mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, que van a expresar su coraje de esa manera. Sin embargo, el ciudadano mexicano no es, por desgracia, una persona que racionaliza eso y dentro de 3, 4, 5 meses va a ver usted lo que va a pasar con esos mexicanos. Es la realidad de la calidad de nuestra ciudadanía. Y ciudadanía no es conjunto de ciudadanos. Ciudadanía es la cualidad de ser ciudadano. Tenemos una ciudadanía de pésima calidad. ¿Por qué razón? Porque no hemos educado a los mexicanos desde edad temprana en educación cívica. Porque los partidos no han jugado su papel de coadyuvantes en fortalecer y difundir la cultura democrática. En esas condiciones, pues, pensar que será rápida la recuperación. Y segundo, si usted espera ver un Acapulco similar, esas torres de 15, 20, 40 pisos o no sé cuántos departamentos con vista al Océano Pacífico, una preciosidad ahí, eso ya no lo va a ver en poco tiempo. Probablemente algunas de esas torres tuvieran que ser demolidas incluso. ¿Por qué? Porque la gente, los dueños los van a abandonar y ahí los van a dejar. Es decir, vamos a ver cosas interesantes y para más o menos tener una situación de cierta normalidad, cualquier cosa que esto último pudiera significar, yo le calculo 10 años. Todo el gobierno que viene del 24 al 30 y una parte del otro gobierno. Eso va a generar una competencia por recursos. ¿Qué va a pasar el año 24 con el Tren Maya y Dos Bocas? ¿Usted piensa que López le va a quitar recursos a esas dos locuras para dárselo a Guerrero y a Acapulco específicamente? Téngale, que se joda Acapulco, que se joda Guerrero, tranquilamente. Lo va a ver usted. Y el último, ahora sí, elemento es, ¿cuál va a ser la conducta y la práctica del crimen organizado? El dueño de Acapulco en la práctica es el crimen organizado. Droga, prostitución, extorsión, derecho de piso. ¿A quién le van a cobrar derecho de piso? ¿Qué hará el crimen organizado ante eso? ¿Sacar a sus mejores cuadros y los va a mandar a otros estados de la República? ¿O va a tratar de apropiarse de propiedades no lo sé? ¿O si hay un esfuerzo importante en materia de construcción, a quienes van a extorsionar? Compañías que venden materiales de construcción, varilla, cemento, yeso, ladrillo, etcétera, etcétera, y a las compañías que construyen. Ese puede ser el nuevo giro, ¿verdad? Pero de que se van a quedar con las manos cruzadas, olvídese usted. Hay una dinámica ahí de ingresos cada vez más
abultados, crecientes, para reforzar sus estructuras. ¿Por qué? Porque se están matando entre ellos, entonces hay que sustituirlos. En pocas palabras, pues, vamos a ver un proceso inédito en la historia contemporánea de México. Primero, por la actitud de incapacidad evidente del presidente de la República y los suyos. Y segundo, por el golpe tan grave y la situación tan compleja que ha creado ese huracán con nombre de elevador, Otis. Preparémonos, pues, veremos una fuerte migración de Acapulco hacia otros estados de la República. La gente se va a ir. Si no encuentra un trabajo, un ingreso para su familia, se va. ¿Y quién ha pensado? La gente está pensando en que los muertos, esto, pero ¿quién ha pensado en los niños que están en la primaria y en la secundaria? ¿Cuándo esos niños van a poder regresar a sus clases normales? ¿Ha pensado la señora esta inútil que apenas sabe hablar de la secretaria de Educación con una serie de aulas de esas provisionales para que los niños empiecen a asistir a clases? No les vale. Y porque el delicadito de Hacienda, pues fíjese que no hay dinero, secretaria, porque no tenemos dinero, porque nosotros estamos abocados a esto y esto, y para allá. Ahí les va su dinero para aulas. Con esto termino la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 30 de octubre del año 2023. Espero haber tocado la mayor parte de los aspectos. Si me faltó alguno, por favor háganmelo saber para darles mi opinión al respecto el miércoles de esta misma semana.